Yo le agradezco tanto a Dios, hermanos, poder tener ese discernimiento, esa sabiduría, esa revelación de su Santo Espíritu. ¿Sabe por qué sucede, hermano? Porque fuimos llamados, fuimos nacidos. No fuimos llamados por el hombre, fuimos llamadas por Dios. No fuimos nacidos de carne, fuimos nacidas del Espíritu de Dios. Entonces es por eso que es muy fuerte la convicción que siente el Hijo de Dios cuando eres llamado. Pero aquí, fíjese, le voy a dar ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios, pero se les presentaron situaciones y y ellos no se cumplió el plan de Dios en sus vidas. Dice, por ejemplo, para ser nazareno en Jueces 3:5 y número 6:4-12, Dios predestinó a Sansón desde el vientre de su madre como libertador de Israel, y para ello preordinó como nazareno, o sea, lo preordinó primero como nazareno. Es decir, que por medio del nazareno debía de cumplirse su llamado a ser libertador. El nazareno tenía requisitos como no comer nada que proviniera de la vid, no pasar navaja sobre su cabeza, pero sobre todo debía ser santo. ¿Cómo somos santos nosotros, hermanos? Yendo a Jesús a la cruz y decirle, Señor, yo creo que tú moriste por mis pecados, y yo creo que cuando estoy aquí tú me estás limpiando y yo quedo limpio en el nombre de Jesús. Entonces es cuando ahí nosotros somos santos, somos santificados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. A causa de vivir en pecado, Sansón no cumplió la cabalidad con su preordinación, porque los filisteos pasaron navaja sobre su cabeza y murió de una manera que no estaba determinada para él y antes del tiempo, aunque sí cumplió su predestinación. O sea, había algo más para él y ya no fue preordenado, sino nada más se cumplió en él la predestinación que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros no tenemos que echarle la culpa a Dios. Nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios, y cuando nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios, entonces sucede todo lo que tiene que suceder hasta el final, hermano, hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, yo he sufrido mucho, hermanas, igual que tú, que ustedes, hombres y mujeres. He llorado igual que ustedes. Y Jesucristo, todo lo que nosotros pasamos, Él lo pasó. Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener un agradecimiento en Dios. No podemos decir, nomás soy cristiano y hasta ahí. O no estar cumpliendo lo que Dios nos está ordenando. Entonces, mire, yo quiero que usted se cumpla ese llamado. Y gloria a Dios. Dios es bueno. Iba a decir algo, pero yo creo que todas las personas que están viniendo a Vida Abundante, Campus Colonia Miramar, yo creo que todas esas personas tienen un ministerio. Todas, yo lo creo en fe. Amén. Entonces dice, para el sacerdocio, dice, 1 Samuel 2:27-34, dice, Elí era descendiente de la tribu de Leví, a quienes Dios había predestinado para que se sirvieran. Deuteronomios 10 del 8-9 y 21:5 y Hebreos 7:9, pero estaba preordinado que el servicio lo realizaran de los 30 a los 50 años. Y entonces el número 4, versículo 3-23, dice que Elí tenía 2 hijos sacerdotes, Ofni y Fines, y en 1 Samuel 1:3, pero eran impíos. 1 Samuel 2 del 12-22, la Biblia de las Américas dice que eran hijos de Belial, o sea, hijos del diablo, que no tenían conocimiento de Dios. Su padre Elí no los recogía, no les corregía sus pecados en contra de Jehová, porque
por lo que cambiaron su preordinación. O sea, Elí, el sacerdote, tenía toda la autoridad, tenía la obligación, la responsabilidad de corregir a sus hijos. De decirle, hijo mío, mira, vete por el camino del bien. Hijo mío, Dios hizo hombre y mujer. Tú se los tienes que decir a tus hijos, aunque se les retuerce el hígado, hermanas, o aunque se repatalien. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación decirle a nuestros hijos. Cuando están chiquitos, pues ellos te van a obedecer y van a seguir contigo. Y llega una etapa en su ya de edad adulta donde ellos ya tienen que tomar sus propias decisiones. Pero no por eso nosotros nos vamos a quitar la responsabilidad de que hagan lo que les dé la gana. Tú corriges, y si ellos hacen lo que ellos quieren, tú ya no es tu responsabilidad. Por ejemplo, a mí mis hijos, yo les digo algo y les corrijo. Y ellos saben quién soy en Dios, y cómo amo a Dios, y cómo les sirvo a Dios. Ellos saben, hermanos. Y ellos saben que de lo que hagan bueno van a cosechar bueno, y de lo que hagan malo van a cosechar malo. Lo saben. Pero tú no eres Dios ni yo soy Dios. Dios es el que los va a convictar en su corazón de pecado. Así como yo no soy Dios y yo no te puedo cambiar a ti, Dios es el que te va a tocar a ti y va a poner convicción en tu corazón de pecado. Yo nada más hago mi trabajo. Entonces tú nada más haz tu trabajo. ¿Por qué? Para que no nos pase, hermano, lo que le pasó a Sansón y lo que le pasó a Elí. Fíjese lo que le pasó a Elí. Dice, Dios no los corregía sus pecados. Entonces, por lo que cambiaron su preordinación y la de sus descendientes. Porque Ofni y Fines fueron cortados y sus descendientes morirían en edad viril. Murieron en edad viril. En primera de Samuel 2:3. Entonces, si usted va a la palabra del Señor en Samuel, 1 Samuel 2:3, 1 Samuel 2 del 27 al 24, ya se los comenté. Ahí van a ver, hermanas. Ahí dejen que ustedes, Dios les hable y hagamos lo que nos toca. Hagamos lo que nos toca hacer, nada más. ¿Para qué? Para que esa sangre... Yo sabe por qué hago esto, porque no quiero que su sangre caiga sobre mi cabeza. Porque los que dijeron, queremos que usted sea nuestra pastora y queremos que congregarnos con usted. Y sí, pastora, yo esos los defiendo del enemigo, en oración, hermano, en ayuno, en lloro, en gemido, en súplica en el Espíritu. Mi esposo y yo clamamos por ustedes, pero a ustedes les toca hacer la otra parte, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente. Quiere decir que Sansón no llegó a lo que Dios tenía preordinado para él, llegó hasta la predestinación. O sea, nosotros llegamos a la predestinación. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento íbamos bien y de repente nos desviamos. Y Dios todo mira, hermano, a Dios nada se le escapa. Dios en su amor, en su gran misericordia y por su gracia somos salvos. Y por su gracia a lo mejor has tenido un lugar en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos gente que Dios nos usa como Él quiere y en el momento que Él quiere, por su gracia. No es porque seamos algo ni bien santos. Entonces, dice la hermana que está aquí conmigo, mi brazo derecho aquí y mi brazo izquierdo tuvo que trabajar porque pues ella es maestra y ya empezaron con concursos y todo, andamos con todo ya en las escuelas. Entonces, mire, vamos a ir con José para ser gobernador de Egipto. Génesis 37, del 18 al 28. José fue predestinado para reservar la vida de su pueblo. Su vida iba a ser una gran figura de Cristo, pero para ello se preordinaron acontecimientos que no hablarían de lo que pasaría a Cristo. Entre ellos estaba que fuera vendido a sus hermanos, que fueran enviados a Egipto,
que se casaran con un gentil. Pero el principal motivo era que, déjeme darle la vueltita al estudio. Yo me quedé impactada con este estudio, hermanos, porque mire, detrás del ministerio pastoral que nosotros tenemos, van a venir muchas iglesias. El Señor a mí habló a mí que yo voy a ser mamá de muchas iglesias. Pero mire, Dios conoce también el corazón de nosotros. Cuando no ambicionamos mal, hermano. Cuando no nos queremos acaparar y comernos al mundo. Porque Dios me habló a mí de una pareja, que ella ya sabe, la hermana, yo le hablé con ella, sobre algo que Dios me habló sobre su vida y su esposo, en Santa Rosalía. Y hablé también con una hermana que ya tiene ministerio, donde Dios ya la está llamando a que ya empiece su ministerio. Entonces, por estas personas, Dios no ha parado y me inquieta y no me deja. Yo, hermanas preciosas, amadas, yo voy a hacer mi trabajo, pero usted va a depender que usted haga el suyo. Si usted quiere llegar a la meta donde Dios la va a preordenar, si usted quiere llegar a la predestinación, llegue hasta ahí, lávese las manos, enjuágueselas. Pero su sangre no va a caer sobre mi cabeza, y la de sus hijos menos, ¿verdad? Porque detrás de nosotros, acuérdense que detrás de nosotros vienen sus hijos. ¿Ven? Entonces, mire, de ellos era que llegara a ser el segundo en el reino de Egipto para poder cumplir, o sea, José, para poderse cumplir con su predestinación. A diferencia de los 2 ejemplos anteriores, José sí cumplió con cabalidad con su preordinación, y por ello Dios lo premió, pues sus 2 hijos fueron contados con las tribus de Israel. Entonces, mire, José, hermano, fue vendido por sus hermanos. ¿Qué quiere decir vendido por sus hermanos? Que tus hermanos te echan al pozo, hermanos. Tus hermanos carnales. Tus hermanos te critican. Tus hermanos murmuran. Tus hermanos te traicionan. Es bien fuerte eso, hermano. Fuerte. Y yo he aguantado vara. ¿Sabe cuántos años tengo en Cristo? Desde mis 26 años. Y tengo 50, hermanas. 50 años. Pero le creí a Dios. Y yo siempre dije, perdona a mis hermanos porque no saben lo que hacen. Por muchos y muchos años. Y los perdoné y los amé. A mis hermanos en la carne. Pero en todo eso Dios tenía un plan y tenía un propósito. Y yo decía, yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti. Y con mis hijos, yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti. Y yo decreto sobre mis hermanos, y yo decreto sobre mis hijos. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermana? Sí. Siempre estamos decretando. Es una lucha. Usted decrete la palabra de Dios sobre sus hijos. Y decrétese sobre usted misma. El Señor me ungió, me envió. ¿Ah? Entonces, el Señor me envió para dar buenas nuevas de salvación. Y dar libertad al cautivo. Y apertura a los que estaban en prisión. Empiece a declarar, hermano, que sus hijos son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Amén. Entonces, mire, es bien importante que nosotras, como siervas de Dios muy amadas, seamos de verdad siervas, hermanas. Seamos de verdad siervas. O usted ya pasó de oveja. De oveja se pasa a ser discípulo. Bueno, cuando llegas a Cristo, eres creyente, llegas y te sientas. Después de llegar como creyente, empiezas a ser oveja porque te empiezan a dar pastos verdes, la palabra del Señor. Y en vida abundante hay mucha palabra de Dios, hermano, mucha palabra de Dios. Luego vamos a ver el cambio de ley. Es el siguiente estudio. Entonces, en vida abundante, Dios va a sacar lo mejor de ti. Tus dones, tus talentos, te va a pulir. Pero cuando ya llegas a vida abundante es porque ya vas.
Ya vas con el ministerio, ya vas a trabajar y vas a comenzar. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si de todos modos el mundo te quiere hacer pedazos. Si de todos modos el diablo te quiere destruir. ¿Cuál es el miedo? Es mejor servirle a Dios que servirle a las tinieblas. Y yo no le doy, hace poco Dios me reveló qué cosas usa el demonio para que tú estés triste. Porque sabe el demonio que cuando el demonio, estamos hablando de Satanás y sus achichincles, él sabe cuando tú estás triste. Porque no quieres esto, porque no aquello, porque no se cumple esto, porque no se cumple aquello. Y hay que voy a hacer con esto, y hay que voy a hacer con aquello. El enemigo se da cuenta, no por lo que hablas, sino por tu actitud. Bueno, en parte sí por lo que hablas y confiesas y decretas. Entonces, mire, sea una mujer sabia, entendida de los tiempos de Dios, hermano. Estamos en tiempos, fíjese cómo están los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto por su pueblo. Decidamos irnos con el Señor. Entonces, José fue el segundo del faraón. Y al final, ¿sabe qué pasó? Los hijos el padre de José y sus hermanos era un hombre rico y siempre tenían la manera de comer, de vestir, de calzar. Y José era el más pequeño de este hombre, al que se le hizo una túnica de colores, ¿se acuerdan? Y sus hermanos se encelaban. Y por ese celo de hermanos fue que aventaron a José, porque José tenía sueños, visiones, y sus hermanos lo envidiaban, decían, ¿y este qué es? ¿Y este qué se cree? Entonces, yo me puse en un momento en lugar de ese José, y lloré mucho y sufrí mucho, hermano, porque uno no es tonto, uno se da cuenta cuando tus hermanos hablan de ti, tristemente, ¿no? Ay, hermanas, perdónenme. Y fíjese, qué glorioso Dios. En este tiempo, no hace mucho, se empezaron a cumplir las promesas que Dios me dio a mí, para mi familia. Mi mamá fue salva, mi mamá vino a Cristo, mi mamá lavó a Cristo, mi mamá se arrepintió, por mi mamá oraron, mi mamá fue libre, fue sana le voy a decir luego de que fue sana mi mamá. Fue un milagro, uno de los milagros que Dios hizo. Y hace como en el mes de julio, creo, finales de junio, principios, sí, a finales de junio, a principios de julio, Dios me habla a mí. Tuvimos una reunión con mis hermanas. Y el Señor me dice, diles, yo ya las quiero trabajando conmigo. Y pues rápido yo le dije, el Señor me está diciendo, hermanas, que yo ya las quiero trabajando conmigo. O sea, Cristo llamándolas a servirles, hermanas. Entonces después platicamos, testificamos, les di palabra, oramos. Y Dios me habló de ellas, hermanas. Me quedé sorprendida porque eran 3 hermanas las que tengo en La Paz. ¿Y qué creen, hermanas amadas mías en el Señor? Y yo lo creo porque el Espíritu Santo no miente. Me dijo, estas 3 hermanas que tú ves aquí van a ser pastoras, me dijo. Y yo me quedé, Señor, no lo dije en ese momento. Mi sorpresa sosota, era una sorpresa sosota que donde el Espíritu Santo me habló. Y la profecía se tiene que soltar. Entonces, échanle ganas, hermanas, ustedes pueden. No se hagan las que no oyen, las que no ven, las que no. Porque si de veras no quieren oír y no quieren ver lo que Dios les está mostrando, entonces tal vez, ¿qué tal si se quedan ciegas o sordas?
siendo que no hay necesidad, hermanas amadas. Hay que darle para adelante, que se cumpla. Así dice que la conclusión del estudio, ya vamos a terminar rápido, al igual que cada ejemplo indicado, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, por lo que debemos descubrir dicho propósito para alcanzar aquello por lo cual el Señor nos envió a la tierra. Filipenses 3:12 y Romanos 12:2. Asimismo debemos procurar ser del grupo que da fruto. Entonces, fuimos predestinados con un propósito, pero después de la predestinación hay una preordinación. O sea, donde vas a ser enviado, vas a ser ordenado a hacer lo que Dios te está diciendo. En la predestinación tú conoces el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo? Congregándote, escuchando a tu pastora, a tu pastor, leyendo la palabra de Dios, que Dios te confirme en la palabra. ¿Por qué, hermanas? Porque Dios es amor. Y yo creo que Dios es tan grande su amor que Él nos perdona, porque nos ama. Entonces yo declaro en esta tarde, en el nombre de Jesús, que somos de las del grupo, Señor, que da buen fruto. Todas mis hermanas a las que tú estás llamando, Señor, a vida abundante, y mis hermanas que son, Señor, de mi familia, Padre. Yo las declaro y las decreto, siervas tuyas muy amadas, y decreto y declaro que detrás de ellas vienen sus hijos, Padre, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación, Padre. Recordando tu palabra y decretándola, Señor, que con la sangre de tu Hijo Jesús es cortada toda maldición, porque Él se hizo maldito por nosotros en esa cruz. Él se llevó toda nuestra maldad, toda nuestra equidad, todas nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, Padre. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por este estudio que es pequeño, Señor, pero muy concreto y muy específico para la vida de cada uno de tus hijos, Padre, tus hijas, Señor. Te damos gracias en esta tarde, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.